Venezuela. Muy buenas tardes, pueblo latinoamericano. Para mí, como presidente de una de las democracias más brillantes del hemisferio y del mundo, es un enorme placer y en realidad honor recibir a don Edmundo González, ganador legítimo de las elecciones en Venezuela en julio del año 2024. Expresarle a don Edmundo mi respeto y mi admiración. Expresarle a doña María Corina respeto y admiración, y expresarle a cada venezolano que tiene todavía la esperanza de volver a vivir bajo democracia, lo que decimos los costarricenses, el 11º mandamiento de este gobierno: no aflojarás, no aflojarás. Ustedes han demostrado valentía y ánimo de lucha por derechos humanos. Lamentamos lo que mencioné antes, la miseria económica en que el régimen ha sumergido al pueblo venezolano. Compatriotas, nosotros tenemos el salario mínimo más alto de toda la América Latina, superior por mucho al país que viene de segundo. Creo que son, dependiendo del tipo de cambio, 725, 730 dólares al mes. Un venezolano hoy, $2.60. Eso es una tragedia, compatriota. Las familias que ven a sus parientes secuestrados, por ejemplo Rafael Tudares Bracho, yo me solidarizo con ustedes. El fraude que violenta la voluntad democrática de un pueblo, ese es un pecado que yo no sé si Dios lo podría perdonar, pero no lo creo. La traición es imperdonable, y cuando se traiciona a millones de compatriotas al expresar su voluntad, se comete un pecado de difícil explicación y aún más difícil comprensión. El deber moral de Costa Rica y de cada uno de ustedes, compatriotas, excepto los desubicados que ustedes ya conocen, es apoyar moralmente a Venezuela, al ganador de las elecciones, al pueblo, para que al fin logre, después de 2 décadas y media, vuelva a tomar su libertad, su democracia y los derechos. Que Dios bendiga a cada venezolano, a cada costarricense que camine sobre este mundo con paz, prosperidad, libertad y democracia. Y que Dios le bendiga a usted, don Edmundo. Muchísimas gracias, presidente Chávez, por esas generosas palabras. Permítame comenzar agradeciendo su gentil hospitalidad y reiterando una verdad que no por sabida merezca ser soslayada. Para nosotros, los venezolanos, como para tantos y tantos iberoamericanos, Costa Rica ha sido siempre sinónimo de paz, de civismo y de democracia. Nos alegra poder decir una vez más con orgullo y gratitud que este hermoso país enclavado en el corazón de Centroamérica
es un bastión de democracia en toda la región y un cálido refugio en los momentos de zozobra que por desgracia suelen azotar de cuando en cuando a nuestros países hermanos. En ese sentido, muchas e importantes las semejanzas entre dos naciones. También nuestra Venezuela encarnó un papel similar a lo largo de un tiempo notable cuando ostentaba con orgullo su flamante democracia durante la segunda mitad del siglo XX. Costarricenses y venezolanos recibimos por aquellas décadas con los brazos abiertos a miles de exiliados e inmigrantes de distinta procedencia y sobre todo de nuestra región, flagelada como estaba en aquel entonces por feroces dictaduras militares y por violentos movimientos armados. El destino ha querido, no obstante, que a lo largo del presente siglo nuestra hermosa Venezuela se nos haya desviado de aquella senda virtuosa. Cuando las corrientes de la historia apuntaban en otra dirección, los peores elementos de nuestra tradición política volvieron a emerger con fuerza, primero a través de las armas, para luego valerse de las urnas. Lamentablemente es ese uno de los males más característicos de nuestro tiempo y contra el cual los venezolanos de hoy no dejamos de alertar. El socavamiento de las democracias a través de mecanismos formalmente democráticos, pero urdidos para debilitar el Estado de Derecho, limitar el régimen de libertades e impedir una sana alternabilidad del poder. En nuestro caso, una coalición heterogénea y populista, preñada de ideas nefastas y en todo caso reñidas con los postulados más consustanciales a la democracia liberal, logró hacerse con el poder para instalar en el Estado una camarilla autocrática. Esa camarilla no ha cesado en su empeño invariable de llevarnos hacia situaciones cada vez más ruinosas y violentas. Aliada con las peores autocracias del planeta, ha devenido en cleptocracia afanada en expoliar las riquezas de nuestro país, tejer sus redes en toda la región y condenar al ostracismo un número insólito de nuestros compatriotas. Hoy son más de 8 millones, una cuarta parte de nuestra población, los venezolanos que han dejado su país para probar fortuna en destinos lejanos y situaciones adversas. Por esta y tantas razones, el régimen que hoy preside Nicolás Maduro constituye una amenaza regional que como tal debe ser asumida por todas las democracias de Iberoamérica. A pesar del control omnímodo que dicho régimen ha pretendido implantar en Venezuela a lo largo de tantos años, ya en el corazón de los venezolanos se mantiene siempre viva la llama de la libertad y el espíritu republicano. De ahí que ni siquiera el expolio brutal de nuestras riquezas, puestas ahora al servicio de la autocracia, ni la intervención de mafias y dictaduras de todo orbe, hayan podido hacer mella en esa voluntad indeclinable de nuestro pueblo de vivir en libertad. Por eso, tras años de amaños y coacciones y bajo el liderazgo valiente de María Corina Machado, los venezolanos nos preparamos en el 2024 para derrocar al dictador en las urnas. Una victoria se consumó el pasado 28 de julio y fue aplastante, porque además pudimos probar nuestra ventaja de casi 40 puntos porcentuales al recabar y publicar más del 85% de las actas oficiales emitidas por las máquinas de votación. El fraude y la represión más brutal han sido las respuestas de Maduro y quienes han secuestrado, encarcelado y torturado a casi 2.000 personas, sin contar las 29 víctimas mortales que ha ocasionado su arremetida postelectoral. Sin embargo, su camarilla se encuentra aislada, viviendo sus últimos días en el poder,
Venezuela está unida en el anhelo común de paz, libertad y prosperidad. Y los verdaderos demócratas del mundo avalan la decisión soberana que ya emitió el pueblo venezolano. En esta hora crítica nadie puede dudar ni ceder. Sabemos que contamos con nuestros hermanos de Costa Rica que seguirán haciendo honor a esa tradición compartida de lucha por la libertad y la democracia. Y por eso, desde ya, les extendemos con nuestro mayor agradecimiento y los invitamos a vernos muy pronto en Caracas, capital de una nación que pronto será nuevamente libre. Muchas gracias. Gracias a don Edmundo, muchísimas gracias a don Rodrigo. Vamos a pasar rápidamente a la sección de consultas de los medios de comunicación que muy amablemente nos acompañan el día de hoy. Comenzamos con Emanuel Miranda de Central Noticias. Bienvenido, don Edmundo. Mi pregunta es, en Costa Rica viven 40.000 exiliados venezolanos. Llegando al país, ¿cuál sería el mensaje que usted les puede dar? Porque afuera nos indican que añoran con poder volver a Venezuela. ¿Cuál es el principal mensaje que usted les puede otorgar a ellos? Que esa pesadilla pronto les va a terminar. No más cese la dictadura que actualmente impera en Venezuela, podrán regresar a su país y serán miles los que retornen por todas las vías a Caracas. Muchísimas gracias. Continuamos con Paula Ruiz del Observador. Buenas tardes, don Edmundo, don Rodrigo. El chavismo está en el poder desde 1999 gracias a reformas que lideró en su momento Hugo Chávez. Recientemente, don Nicolás Maduro anunció el interés por reformas constitucionales. Quiero consultarle cómo toman ustedes este anuncio y cuáles riesgos pueden prever de este anuncio que dio Nicolás Maduro. No habrá reforma que intenten que pueda contener la voluntad de un pueblo que aspira y desea vivir nuevamente en democracia. Muchísimas gracias. Continuamos con Daniel Parra de State TV. Buenas tardes, don Edmundo. ¿Cómo valora la propuesta de intervención extranjera a Venezuela de Álvaro Uribe? Y también en respuesta a Maduro ha mencionado que hará una alianza militar con Nicaragua, Cuba por defenderse. ¿Cree que la vía militar es la única opción que le queda al régimen de Nicolás Maduro? Y por último, el PIN que trae, si nos habla un poco sobre el PIN. Nuestra alianza será con los venezolanos que aspiran a vivir en paz y en democracia. Esa será la alianza que vamos a formar. De la intervención, ya nosotros tenemos de eso una larga experiencia. Venezuela está tomada por carteles de la droga, por movimientos guerrilleros, por gente de los más reacios antivalores. Así que nosotros vamos a continuar predicando lo que fue nuestro lema en la campaña de una transición en paz y en democracia. Este es el PIN que me obsequió el presidente y ahí lo guardaré como una muestra del tesón de su gente por aspirar a un gobierno mejor para todos los costarricenses, y ese mismo será el mensaje que llevaré yo a los venezolanos. Héctor Guzmán de Agencia Reuters. Don Edmundo, buenas tardes. Quería preguntarle, en su experiencia al frente de esa tragedia tan triste que vive el pueblo venezolano, si pudiéramos identificar realmente algunas señales que en tantos países de Latinoamérica podrían darse, que conducen a una dictadura, a una tiranía. Entonces le pregunto, los ataques constantes a la prensa, por ejemplo, la disolución de los congresos, que ha ocurrido en algunos de nuestros países, los ataques a los otros poderes podrían ser signos que le permitan a la ciudadanía reconocer que vamos hacia una dictadura. Yo pienso que sí, y la verdad es que cuando un gobierno está en un estado terminal y lo que queda es
cada vez más débil, a lo que apela es a esos recursos de la fuerza. Y concluimos con Daniel Suárez, de Diario Extra. Buenas tardes, señores mandatarios, espero que se encuentre muy bien. Ahora don Edmundo descartó una vía militar para la resolución del conflicto. Sin embargo, don Rodrigo, yo quiero consultarle si usted está de acuerdo en pedir una intervención humanitaria, ya sea la OEA, Naciones Unidas, etcétera, para sacar a Nicolás Maduro de Miraflores. Gracias. Costa Rica es miembro activo de la Organización de Estados Americanos. El señor Canciller de la República, doctor Arnoldo André, ha estado trabajando junto con nuestro cuerpo diplomático para lograr el acuerdo de los 18 miembros que se necesita para que la OEA como organismo se pronuncie. Fue ayer, señor Canciller, se lograron solo 14, porque son 32 miembros, creo, si la memoria no me falla, 32 miembros, y hay un país, un voto. El voto de Brasil vale igual que el voto de Antigua y Barbuda, que debe tener menos de 20,000 habitantes, 30,000 habitantes, y Brasil tiene 200. Entonces, es muy fácil, desde mi punto de vista, para un régimen que controla un país riquísimo, con las reservas de petróleo comprobadas más grandes del mundo, influenciar países pequeños cuyos votos evitan que en la OEA, a pesar de la subrepresentación de la voluntad de los latinoamericanos como personas, bloquean estos esfuerzos. Costa Rica no afloja, porque este gobierno no afloja, y seguiremos en el esfuerzo, pero hasta ahora hay bloqueos de un grupo grande de países pequeños. Es la realidad. Seguiremos trabajando. Muchas gracias. Bien, de esta manera concluimos la conferencia de prensa. Muchísimas gracias a los colegas de medios de comunicación, gracias a don Rodrigo, a don Edmundo y a